Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener una cápsula que se llama Papeles al Día y vamos a hablar de contratos de prestación de servicio, vamos a hablar de inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos y vamos a hablar de boletas de honorario. Quiero contarles que hoy en este taller nos va a acompañar Geraldine Michael Costa. Geraldine, de profesión, es contadora auditora. Tiene caleta de experiencia, no voy a decir en años para que no digan que no, tiene caleta de experiencia en organizaciones sin fines de lucro. Geraldine tiene un magíster en administración de empresas, tiene su propia consultora contable, trabaja con nosotros en el programa Encauce desde el año pasado y es especialista en temas legales, en temas contables de organizaciones sin fines de lucro. Bueno, muchas gracias hoy día, Steven, por la presentación y además por acompañarnos en este ciclo que, como bien decía, Steven se va a dar ahora en el programa Encauce. Me alegra mucho poder compartir con ustedes. Y bueno, y hoy día justamente lo que queremos hablar es un poquito de a veces los miedos que nos puede llegar a dar decir, tengo que firmar un contrato, ¿cómo se hace esto? ¿Tendré que hacer inicio de actividades como persona natural o no? Sé también que puede causar a veces un poquito de miedo, como también puede algunas personas que nos parezca un poquito aburrido porque no es lo que estamos viendo de manera habitual, ¿ya? Pero les prometo que al final de la hora se van a sentir un poquito más seguros y que podamos formalizar nuestros trabajos, o el de la organización también tiene muchos beneficios, ¿ok? Entonces me gustaría, antes de empezar, si es que hacerles la consulta a ustedes, si es que alguna vez han tenido que hacer un trabajo, taller, asesoría, algún tipo de servicio, y en algún minuto les pagaron como en efectivo o una transferencia y no les pidieron ningún papel. Bueno, en el caso de que esta situación se haya dado y que ustedes no tengan inicio de actividades, justamente les aperturamos, digamos, como esta cápsula para poder ir viendo un poquito el tema, ¿ya? Entonces, muchas veces es normal y la mayoría de nosotros los que estamos acá, efectivamente, a veces nos da un poquito de incertidumbre, estos temas, pero bueno, la idea justamente es transformar este miedo que a veces nos puede llegar a dar por un poquito más de conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy? Vamos a hacer una ruta como por 3 paradas aproximadamente, una en la que vamos a hablar y entender un poquito qué es un contrato de prestación de servicios y qué cosas nos puede llegar a proteger. Por otra parte, vamos a ver el tema de cómo decir al Estado que estamos trabajando, y esto va muy de la mano con el inicio de actividades propiamente tal. Y finalmente, cómo son los botones correctos que tenemos que apretar al momento de generar nuestra primera boleta o una boleta de honorarios, ¿ok? Entonces, la idea justamente es que podamos ir recorriendo como esta información. Entonces, a veces pensamos que un contrato es un montón de hojas de papel que tenemos que leer y no entendemos muy bien por qué y nos piden firmar todo esto, pero realmente es el hecho de firmar un contrato, que es una convención o contrato que es la cual yo me estoy obligando por una parte a hacer una cosa en un tiempo adecuado con tal de recibir otra, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo mínimo que debería tener un contrato cuando a mí me entregan? Primero que nada, que las personas, que hay un acuerdo de voluntades. ¿Y qué quiere decir esto? Que hayan 2 personas o una empresa y una persona que quieran hacer y realizar este servicio. Y para esto se van a comprometer, por tanto van a crear ciertas obligaciones. Todo esto tiene un porqué. ¿Por qué me están contratando? ¿Para qué me están solicitando este servicio? Y por otra parte también es dejar claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, supongamos a mí el Encauce me contrata para hacer un ciclo de talleres, tres talleres, entonces ellos me van a contratar, el programa Encauce me contrataría a mí como profesional para, primero a ustedes darles un taller, por tanto voy a tener que generar un material
y mi actividad principal va a ser entregar los resultados y por otra parte también ellos van a pedirme que firme un acuerdo de contrato en donde a tal día, a tal fecha le tengo que entregar ciertos productos. Si yo estoy de acuerdo y convenimos una remuneración, un monto que me van a cancelar en este contrato, ellos tienen que hacerse cargo de este valor, ¿ok? Eso es como primero. ¿Por qué? Porque tenemos que tener que, en este caso, el encauce contrata a Geraldine Michael para hacer ciertas asesorías y ambos vamos a estar de acuerdo y yo voy a generar un contrato, ¿ya? Entonces me estoy comprometiendo acá a dos cosas fundamentales. Primero, que hay una prestación de servicio. Segundo, que hay una voluntad que efectivamente yo pueda realizar ese taller. Y tercero, la causa que justamente es poder desarrollar estas actividades en el marco de este ciclo de actividades que está proponiendo el encauce para las organizaciones. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso podemos requerir o una empresa puede llegar a solicitarnos un contrato de trabajo? O, perdón, un contrato de prestación de servicios, perdón, saquen el tema de contrato de servicios. Es cuando una persona se puede generar servicios personales, pueden ser servicios de peluquería, de construcción, de transporte, de alimentación, y todo esto en el marco justamente de poder generar un respaldo legal a través de este tipo de contrato. Pero no tienen que confundir aquí, eso sí, cuando nosotros, por ejemplo, firmamos otro tipo de contratos que también son instrumentos legales que nos sirven para, no los tenemos que confundir, por ejemplo, cuando hacemos el arriendo de una casa, por ejemplo, o de una oficina comercial. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en la cabeza para no confundirnos. Uno es de servicios por alguna actividad que yo presento como persona natural y otro muy distinto en el minuto que yo necesito, digamos, como arrendar, por ejemplo, o tomar en comodato, o bien entregar alguna donación o solicitar un préstamo. Esos son otro tipo de contratos. Me interesa que tengan como bien, digamos, la diferencia y que la puedan entender. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros hoy día son de estos que son los acuerdos o contratos de prestaciones de servicio. ¿Ok? Y acá les voy a mostrar, sí, en esta lámina me gustaría mostrarles, sí, qué es lo mínimo que debería tener un contrato o un acuerdo de prestación de servicio. Primero que nada, los elementos principales son que tengan todos los datos de la organización en la que me está contratando, por ejemplo, en este caso, el encauce, los datos del prestador, que en este caso serían los míos particulares, donde aparezca mi nombre completo, mi root, mi dirección y un correo de contacto, la fecha en la cual se va a establecer el contrato, generalmente es como la fecha en que nosotros lo estipulemos, por ejemplo, el 1 de mayo, o el 2 de mayo, porque el primero fue feriado. El desglose de los servicios que se contratan, el valor que efectivamente estamos pactando por ciertos servicios y el objeto, que en este caso sería como el servicio que vamos a dar, y también unas cláusulas especiales que pueden colocarse, por ejemplo, en el caso de que existan viajes, se cancelarán viáticos aparte. O, por ejemplo, también las terminaciones. Si el encauce quisiera dar término a mi contrato porque no cumplí, o bien cláusulas, por ejemplo, como de confidencialidad. Por ejemplo, me pasan una base de datos y yo voy a tener muchos accesos a información de las organizaciones y ellos quieren resguardar todo esto, entonces también colocamos estas cláusulas especiales. Por último, también colocamos un domicilio contractual, que en caso de que existiese algún tipo de conflicto, decimos que se establece una dirección, por ejemplo, en la región metropolitana, para que en caso de, si se requiere, por ejemplo, que actúen los tribunales de justicia, entonces sea en la región metropolitana, o puede ser, depende de dónde esté ubicada la empresa en sí, y por último, la firma de las partes. Nosotros, con toda la información que Steven va a hacerles de entrega de esta cápsula, el video, les vamos a hacer llegar también una serie de antecedentes y me gustaría que este es el formato tipo
que nosotros les hacemos entrega. Igual hay otros formatos, pero nos interesa que ustedes lo puedan tener, en donde acá establecemos los mismos que acabamos de conversar: datos de organización del prestador, qué servicios, y desglosarlos de una manera que sea, digamos, como coherente en este sentido para la organización, cuáles van a ser tareas y responsabilidades y productos entregables, cómo se va a realizar el servicio y el monto. Y si se fijan, también tienen otra serie de cláusulas adicionales que son los que componen, pero esto también se les va a hacer llegar como para que ustedes los tengan de modelo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, me gustaría que ustedes no confundan, por ejemplo, qué es un contrato de trabajo. No sé si ustedes algún minuto han firmado algún contrato de trabajo en el cual en este caso, en el contrato de trabajo existen elementos como para que se consideren, en donde existe, por ejemplo, una jefatura directa. Si yo estuviese contratada, por ejemplo, para una empresa, mi empresa me va a hacer firmar un contrato de trabajo en donde voy a tener una responsabilidad de subordinación, que quiere decir que voy a tener una jefatura a la cual le tengo que rendir ciertas cosas, voy a tener un horario y un lugar de trabajo, adicionalmente un pago mensual por esto que son las remuneraciones, y también en esas remuneraciones se me van a pagar imposiciones previsionales, que es todo el tema de la salud, la AFP, seguro de cesantía, ¿ya? Esos elementos constituyen un contrato de trabajo, porque yo me obligo de manera mensual a cumplir con un horario en un lugar determinado y a rendirle a mi jefatura, en donde me están pagando mensualmente, y adicionalmente la empresa paga mis imposiciones, ¿ya? Eso es un contrato muy diferente a un acuerdo de prestación de servicio, que es cuando yo emito una boleta de honorarios por este contrato de prestación de servicios y no tengo estos elementos, que en este caso sería la subordinación, horario que cumplir y un pago constante. No, a mí me pagan solamente por un servicio. Entonces, lo que ustedes tienen que tener acá bien claro, que si alguno de estos incluyen o están en un acuerdo en un formato o en un acuerdo, digamos, de prestación de servicio, puede llegar a pasar como esa línea legal entre un contrato de prestación de servicios o acuerdo de prestación de servicios con un contrato de trabajo. Entonces, tenemos que tener cuidado, y por eso nosotros también les entregamos como ese formato que no tiene como estas causales en las cuales podrían llegar ustedes o sus mismas organizaciones, verse enfrentados a un proceso, digamos, como de que se sobreentienda que existe una relación laboral versus un acuerdo de prestación de servicio. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta, tienen, digamos, como alguna pregunta referente a este tema de contratos de trabajos que son muy diferentes a nuestro acuerdo de prestación de servicios. No, no de momento. Ahí sí. Aquí Joana levantó la mano. Sí, yo tenía una duda, no sé si comprendí mal una de las láminas que se planteaban respecto a los contratos de prestación de servicios. Decía ahí en la lámina que, bueno, que se consideran, no sé, servicios personales, construcción, transporte, alimentación, alojamiento, era una de las primeras láminas. Sí. Una vez yo pregunté y por ahí me dijeron que, por ejemplo, en el caso de que uno contrate un servicio de cafetería, estoy pensando, ¿cierto? Y que se pida por boletas de honorario, que eso es alimentación, me dijeron que en el fondo no se podía presentar como boletas de honorario porque era la transformación de un producto y para eso había que tener una factura. Así es. Ahí tienes que tener otro tipo de inicio de actividades, que Claro. es, ¿por qué? Porque estás efectivamente ofreciendo un producto. Entonces, pero, por ejemplo, los servicios de catering, ahí no sé si quieres, Steven, también me puedes complementar. Los servicios depende de la glosa que tú coloques. Si vas a hacer como un servicio solamente de coffees, por ejemplo,
sí te exigen boletas de servicio o facturas, ¿ya? Pero cuando son otro tipo, es como por ejemplo que vas a hacer como servicios de, no que entregas alimentación, sino que por ejemplo como de que necesitas para este evento, un evento X, tienes por ejemplo que necesitar personas que te ayuden a servir. Entonces esas personas sí pueden entrar dentro del rubro. Ojo ahí que también depende mucho del giro de actividad económica que tengan las boletas de honorario y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque si yo soy contadora, por ejemplo, en mi boleta de honorario yo no podría colocar en la glosa que estoy siendo mesera para un servicio excepcional, porque si no, no se condice mi trabajo, por ejemplo, con lo que estoy prestando actualmente. Ahí me van a pedir, tienen esas ciertas limitancias del servicio y estas ciertas cositas que te permiten ahí poder confundirte o bien poder generarte algún tipo de inconveniente en ese sentido, porque el servicio puede que lo tome eso, no, eso es una boleta de servicios o lo tienes que hacer con factura, y esto otro, no, esto corresponde a boletas de honorarios. Hay que tener como siempre esa diferencia y esa sutileza. Para ese tipo de casos yo te recomiendo que preguntemos ahí específicamente y ahí te lo pueden aclarar los acompañantes también del encauce. Steven, no sé si quieres agregar. No, Jessica levantó la manito. Sí, es que siempre tenía una duda. Cuenta. La ley de los contratos formales no rige para las prestaciones de servicios, no es la misma, ¿verdad? No, los Ya. contratos formales están bajo la dirección del trabajo, ¿ya? Sí. Esos son los que te rigen. Lo que pasa es que, dime. disculpa, lo que pasa es que una vez me hicieron un contrato de servicio y yo alegué por el tema de los horarios. Y dije, oye, ¿Te pero habían ¿cómo voy incluido horarios? Claro, me tenéis que incluir los horarios porque ¿cómo voy a saber a qué hora tengo que llegar? Porque acostumbrar a trabajar a patronal, pues me hice un servicio. Me dijeron, no, porque tú después nos puedes demandar porque tú tenías como un horario y tenías un jefe. Entonces ahí me quedó como la duda. Dije, ¿por qué ley se rige esto? Pero ahora me queda claro el por qué. Los contratos de prestación de servicio, en el caso de que llegara a haber algún tema de horario de trabajo o subordinación o pago constante, o sea que tú emitas una boleta de honorarios todos los meses, tú efectivamente estás como estás como disfrazando un contrato de trabajo. Eso es lo que entiende la dirección del trabajo. Por eso hay que ser muy cuidadosos en ese tema con el tema de las cláusulas que incorporamos en los acuerdos. Si no, puede pasar, es como una línea muy delgada, pero los contratos de prestación de servicios, si es que yo tengo algún problema o por ejemplo, la empresa dice, no, ¿sabes qué? Necesito terminarlo y yo quiero el día de mañana reclamar, tendría que hacer un juicio en tribunales ordinarios, no en la dirección del trabajo. Esas son como pequeñas sutilezas también que hay que tener como un poquito ahí en consideración. Sí. ¿Ya? Geraldine, para complementar la pregunta de Joana, rapidísimo, vamos a suponer el mismo servicio de alimentación que Joana nos expone. Y aquí yo sé que la ley dice lo que dice, que un servicio de alimentación tiene que ser facturado, pero también podemos, y también con el acompañamiento, podemos, si es un servicio que se va a hacer una sola vez, por ejemplo, uno podría elegir una glosa o palabras diferentes en el detalle. Supón, Joana, que no vas a colocar servicio de catering, coffee break y alimentación para 70 personas. Eso claramente el servicio lo va a identificar como un servicio que tiene IVA. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, en la glosa colocas elaboración de recetas ancestrales? Muy buenas. ¿Ven? Entonces, también con las palabras, ojo, estoy diciendo y haciendo el énfasis de que es un servicio que se presta una vez o dos veces, o por ejemplo, cuando ustedes en las comunidades reciben a científicos o personas y les prestan el servicio de alojamiento, ¿verdad? Eso se da mucho también en las comunidades. Entonces, yo no puedo emitir una boleta de honorarios por servicio de alojamiento, porque eso es un servicio que tiene IVA. Pero si en vez de decir que es alojamiento y alimentación para 13 científicos, podemos decir servicios de operación en terreno para investigación científica. ¿Quién nos va a contrastar eso?
¿Lo ven? Son servicios que se prestan ocasionalmente y que podríamos trabajarlo a través de boleta de honorarios, y por eso la importancia de este tema. Sí. Eso, Gerald. Sí, muchas gracias por eso, Steven. Bueno, entonces, ¿por qué realizamos estos acuerdos de prestaciones de servicio? ¿Qué creen? No sé si alguien me puede responder a esta preguntita. ¿Por qué creen que son necesarios? Si no hay nadie, continúa. Transparencia. Hola, Hola, Tamara. hola. Estábamos recién terminando un taller, así que llegué un poquito tarde, pero estaba escuchando. Gracias por los tips que dio ahí Steve para las boletas de honorario. Son importantes porque los acuerdos van a definir como el margen de la contratación o de lo que se vaya a definir, como si uno define ciertos horarios, así el prestador también va a saber los límites, hasta dónde se puede llegar con esta relación laboral. Sí, ojo ahí, Tami, te hago como el alcance, Tamara, de que no son acuerdos laborales, son de prestación de servicios, ya por Eso, sí, de prestación. Gracias. sí, no te hago como ese alcance, pero súper bien, ¿ya? Entonces, también por otras de las razones por las cuales nosotros establecemos estos acuerdos de prestación, como también nos comentaba Tamara, es primero para tener un respaldo legal, y esto nos sirve justamente porque todo lo que está escrito, o si nosotros lo llegáramos a hacer como de trato, digamos, como no lo que conversamos por WhatsApp, o no lo dejamos como respaldado, no tenemos el día de mañana como decirles, no, pero si yo estaba esperando este producto y tú me entregaste esto. Entonces, esto nos permite primero, como un respaldo, todo debería estar por escrito, y los cambios que se produzcan en el camino también dejarlos por escrito. Ese es nuestro sustento principal. Por otra parte, mantener un registro de todos los productos o servicios que nos pueden entregar para cuando hagamos y finalicemos este tipo de acuerdo, para saber que todas las cosas que incorporamos como entregables, la persona me las pueda llegar a dar. Y por otra parte también como transparencia, porque esto también evita malos entendidos. Muchas veces puede que ustedes estén contratando a una persona que conocen mucho, que quieren mucho, y no quieren que hayan estos malos entendidos. Ahí, Joana, también, para que exista un compromiso y una responsabilidad mutua. Muy importante, Joana. Perfecto, gracias por tu comentario. Y también porque protege a las personas que firman este acuerdo, para que no existan justamente estos inconvenientes a futuro. Y si ustedes tuvieran que hacer una rendición dentro de su organización a su propia directiva o los mismos socios, que establezcan, miren, todos estos gastos nosotros los sacamos, fue por esto, y hay un contrato atrás en el cual se indicaba cada cosa. Es un método de transparencia, sobre todo para ustedes, las personas que están, digamos, como en la directiva de la organización. Y por otra parte, también por un tema de confidencialidad. Hoy por hoy, muchos de los profesionales en los cuales están trabajando con nosotros manejan mucha información sensible de nuestra organización, ¿ya? Entonces es muy importante que establezcamos esta confidencialidad, en donde no pueden utilizar, por ejemplo, la base de datos de que ustedes les entregaron de las organizaciones, o bien no pueden utilizar el material que fueron creando para su organización en otros eventos. Estos temas así los pueden efectivamente servir, ¿ya? Y ahora, no sé si alguien de ustedes alguna vez ha visto este tipo de comprobante o boleta. ¿Lo han podido ver? ¿Lo conocían antes? ¿Este tipo de formato? Sí, perfecto. Y la también nos dice que sí. Tamara nos dice que sí. Bien. Esta es una boleta de honorarios tipo, ¿ya? Que una persona, en este caso, esta persona en el ejemplo aparece como Felipe Barroso, su número de RUT, aparece el giro que hace asesorías contables, que es de la ciudad de Copiapó, y generó una boleta para una fundación. ¿Y por qué concepto? Por asesoría contable del mes y servicios de back office, y le cobro. Y si se fijan acá, hay diferentes tipos de boletas de honorarios, sí. Esta en este caso tiene un impuesto retenido.
¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es ir abordando efectivamente cómo tenemos que ir realizando a través de estos contratos de prestación de servicio, una vez que finalizamos, por ejemplo, el primer entregable, que era, por ejemplo, una asesoría contable de X mes y me van a pagar esto, perfecto, terminamos ese entregable y la empresa o la fundación nos va a pedir, emite la boleta de honorarios. Si nosotros tenemos inicio de actividades, vamos a ingresar al servicio y vamos a poder realizarla. Pero hay personas que no tienen inicio de actividades. ¿Alguna de esas personas hoy día está acá? ¿O todos tienen inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos? Por aquí Luchi nos dice que no tiene inicio de actividades. Hola Luchi, ya, esa es mi Luchi que tuvimos justo esta semana viendo ese tema. Ya, pero todavía la Luchi no ha hecho inicio de actividades. Luchi, no te veo, pero ya después te voy a ver. Ya, ok. Entonces, para hacer el inicio de actividades, yo sí tengo, perfecto, Yona. Entonces, yo ahora sí me gustaría mostrarles un videíto que es muy pequeño, en donde nos dice cómo hacer este inicio de actividades. Hay que ingresar a la página del servicio, sí, y uno podría llegar a entrar, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar un videíto que lo clarifica muy bien. Inicio de actividades de segunda categoría en Chile, el cual te va a permitir generar boletas de honorarios. Y mira, el inicio de actividades solo se hace una vez y básicamente Perdón, voy a tratar de... es una declaración jurada para decirle al Servicio de Impuestos Internos que quieres desarrollar una actividad económica que genera rentas. Cualquier persona natural o empresa que realice una actividad económica tiene que hacer inicio de actividades, pero en este video vamos a hablar específicamente de los contribuyentes de segunda categoría, que somos principalmente las personas naturales que prestamos algún tipo de servicio. Así que si tú vives en Chile y quieres emitir boletas de honorarios, este video es para ti. Lo primero que debes hacer es ir a la página web del Servicio de Impuestos Internos e ingresar con tu RUT y clave tributaria. En caso de que no tengas la clave, entonces debes solicitarla en el botón que está abajo a la izquierda y seguir los pasos. O también puedes ingresar usando tu clave única. Una vez que estás adentro, vienes a Servicios Online, RUT e Inicio de Actividades, Inicio de Actividades, Iniciar Actividades, y después el sistema te pide ingresar el RUT del contribuyente que iniciará actividades. Así que acá debes ingresar tu RUT personal. El procedimiento es súper fácil, solamente tienes que llenar la información que te piden empezando por las actividades que vas a realizar. En la descripción de las actividades debes escribir con tus palabras un resumen de lo que vas a hacer. Por ejemplo, yo soy ingeniero y cuando hice mi inicio de actividades escribí servicios de ingeniería, pero obviamente que va a depender de lo que tú hagas. Podría ser, no sé, servicios de peluquería, reparación de autos o cualquier otra cosa. Después vamos a indicar que es una actividad de segunda categoría y tenemos que buscar dentro de las actividades definidas por el SIF cuál es la que más se asemeja con lo que vamos a realizar. Acá te va a salir una tabla con el código y la descripción de cada actividad y a la derecha vas a ver que son actividades de segunda categoría, no están afectadas a IVA y también te dice si es una actividad que requiere o no requiere título profesional. En este ejemplo yo estoy suponiendo servicios de peluquería, entonces voy a buscar la actividad que más se asemeje y le doy a agregar. Se pueden agregar hasta 7 actividades si lo deseas, pero esto no es obligatorio. Si solo tienes pensado hacer una actividad, pues le das continuar. En todo caso, no te preocupes porque esta información se puede modificar en el futuro. Si por algún motivo no encuentras la actividad que buscas, entonces puedes utilizar otra que sea más genérica. Por ejemplo, puedes venir nuevamente a la búsqueda de las actividades y en la barra de arriba puedes escribir otras actividades. Con esto te van a salir algunas que son más genéricas, como por ejemplo otras actividades profesionales, científicas y técnicas, que es la que yo utilizo, o también otras actividades de servicios personales, que probablemente es la más genérica de todas. Cuando estés listo, le das continuar. Por ser una actividad de segunda categoría, no es necesario declarar capital, así que le das continuar. Después pregunta si eres propietario del inmueble que se informa en este procedimiento. Por mi parte voy a seleccionar que no y después te va a pedir ingresar el domicilio, que para este ejemplo lo voy a inventar.
Después vas a escribir el correo electrónico y teléfono de contacto. Debes solicitar un código que te va a llegar al correo y una vez lo recibas lo debes ingresar para poder continuar. La última pestaña es el resumen, donde vas a revisar con calma que toda la información que ingresaste esté correcta. En caso de tener algún error, pues te devuelves y lo corriges. Una vez que ya esté todo listo, das clic en la parte de abajo donde corroboras que la información de la declaración es correcta y lo último sería dar clic en efectuar inicio de actividades. Y listo, así de fácil es este proceso. En algunas ocasiones el sistema te podría pedir adjuntar algún documento, como por ejemplo tu título, si es que la actividad que vas a realizar lo requieres. Pero si no te pide adjuntar nada, pues eso sería todo. Ya estaría listo el procedimiento y se te va a descargar un PDF con el comprobante de inicio de actividades. Con esto ya puedes empezar a emitir boletas de honorarios. Como vimos, da como las luces de cómo realizar este tema de iniciar actividades, ¿ya? Así es que eso también se los vamos a compartir cuando les enviemos la presentación. Bueno, acá sí, como tip adicional, por favor tengan a mano su carnet de identidad porque probablemente les va a pedir el número de serie, y para el tema del domicilio, muchas veces, si es que ustedes son propietarios, tengan también a mano el rol de la propiedad porque eso a veces también se los piden. Sí, porque a veces si no nos demoramos mucho en buscar dónde está el rol o cómo poder apoyarlos, ¿ya? Eso por otra parte. Bueno, dentro del listado de actividades que aparecía en el video, acá les voy a dejar un link también en donde aparecen todos los tipos de actividades que hay, tanto para personas naturales, que en este caso somos nosotros, o para en el caso de que quieran crear una empresa, aparece también todo el listado para las empresas que son ya primera categoría y esas personas que efectivamente van a empezar a facturar, no a hacer boletas de honorario. Pero ahí les aparece todo el listado, ¿ya? Y entonces, ahora yo, de una manera un poquito más práctica, les voy a realizar como ¿ustedes saben hacer boletas de honorarios? ¿O alguna vez han hecho alguna? Ahí, sí, ok. Bueno, para las personas que no lo han hecho nunca, señora Ana, cuenten, ahora sí nos levanta la mano la señora Ana. Sí, parece que sí. Tiene que desmutear en todo caso, señora. Sí. Ana. ¿Quieres? Puedes continuar, Gerald, y cualquier cosa y... Perfecto, ya, entonces, para ingresar íbamos a hacer una boletita de honorarios, perdón. ¿Sí? ¿No? No me... No, Ok. adelante. Ok, entonces, colocan www.sii.cl, no lo voy a hacer ahora porque capaz que se me cae la conexión, y voy a ingresar con mi root, en este caso, ¿ya? Mi clave secreta. Quiero ahí mencionar que también podrían ingresar con su clave única en caso de Con que la no se clave acuerden de su clave Tal en cual. servicio. Ingresamos en esta partecita de acá arriba, servicios online, y aparece un ítem que dice boletas de honorario electrónicas, emisor de boletas de honorario, emitir, y acá yo les voy a decir que es por contribuyente. Y acá sí existen dos formas de hacer boletas de honorario. ¿Qué quiere decir? Si una empresa a mí me contrata, por ejemplo, me puede decir, nosotros te vamos a retener, nosotros vamos a hacernos cargos de tu impuesto. ¿Qué quiere decir? Que ellos me van a retener el impuesto. ¿Sí? No sé si, Steven, quieres ahí agregar algo que creo que no te vi haciendo nada. Ya, ok. Listo. Entonces, tenemos esa opción de que la empresa o la persona que me esté contratando se haga cargo de pagar directamente él en el formulario 29 por mi boleta de honorarios. ¿Ya? Esa es una opción. La otra opción que me diga la empresa, o hay algunas organizaciones que no tienen inicio de actividades, por ejemplo, una junta de vecinos, o algunas fundaciones que están creadas pero que no tienen inicio, que dicen, hazme la boleta, pero paga tú el formulario 29 con la retención. Yo te voy a pagar el valor líquido, ¿ok? Entonces, para el caso de que la empresa me retenga, voy a elegir la primera opción y le voy a dar continuar. Y aquí ya van a aparecer prellenados mis datos personales, ¿ya? Y, por ejemplo, voy a elegir la fecha. La empresa me puede decir efectivamente que quiere que se las haga, por ejemplo, no sé, con fecha 9 de mayo, supongamos. Entonces yo acá voy a colocar un
un tipo de root. Yo acá, para hacer el ejemplo un poquito más práctico, lo voy a hacer con una empresa que efectivamente sea el root de la empresa. Coloco un nombre de la empresa, por ejemplo, una dirección de la organización que me está, digamos, como contratando con los datos. Voy a decir, por ejemplo, que es de la región de Atacama, de Freirinas, y que me están contratando por prestación de servicios contables y administración por 100.000 pesos. Si yo acá abajo le doy confirmar emisión, me va a aparecer efectivamente ya la boleta de honorarios con mis antecedentes, y si se fijan acá ya aparece que ellos me van a retener el 15.25, que es lo que corresponde este año, ¿ya? Entonces, si yo acordé un monto de 100.000 pesos por esta prestación de servicios, a mí la empresa no me va a pagar los 100.000 pesos, me va a pagar 84.750. ¿Por qué? Porque me está reteniendo este impuesto, que la empresa se va a hacer cargo de pagarlo al mes siguiente. Cuando yo le doy emitir, no lo voy a hacer por razones obvias, porque si no se va a emitir a una empresa que no corresponde. Cuando le doy emitir, me va a aparecer acá el mismo resumen que vimos recién con un número de boleta, y yo eso lo puedo enviar a la empresa para que se pague. En el caso que yo dijera, quiero pagar, o la empresa me diga, vas a pagar tu retención, entonces yo voy a hacer la misma boleta, va a aparecer el detalle, voy a colocar acá, digamos, como un nombre de la empresa, un domicilio, en este caso, bueno, voy a colocar la que teníamos anteriormente, porque ya estaba prellenado, y voy a colocar que son los 100.000 y le voy a dar confirmar. Acá me va a aparecer que efectivamente me voy a hacer cargo yo del PPM, le voy a dar a aceptar y me aparece un resumen. Ay, no, perdón, era cancelar, perdón. Ya, lleno de nuevo con los datos de la empresa. Ay, me pide la comuna. Ya, aceptar, perdón. Estas cosas pasan cuando uno está en vivo. Ahí le doy cancelar, y ahí efectivamente, si yo acuerdo con la empresa de hacerme yo cargo de mi retención, mi boleta ya no aparece con la retención, ¿ya? Son dos maneras diferentes de hacerlo, y cuando le doy emitir, efectivamente me va a aparecer una boleta con mis datos, un número de boleta y los datos de la empresa. Steven. Gerard, entonces, en la primera opción que nos mostraste, es la organización, en nuestro caso nuestras comunidades indígenas, nuestros sindicatos, que tienen que pagar la retención. Sí. Y eso lo hacen a través del Servicio de Impuestos Internos antes del 20. Y en este caso, ¿quién tiene que hacer el formulario 29 y pagar la retención? Lo hace la persona. En este caso yo lo tendría que hacer, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo se realiza, pero también eso vamos adelante, ¿ok? Entonces, ya pasamos de cómo hacer inicio de actividades y cómo hacemos nuestra primera boleta, ¿ya? También ahí aparecía efectivamente quién se hace cargo de la retención, que eso también se los vamos a pasar en la presentación, y el servicio ha hecho, sí, una aplicación que les puede servir mucho, pero ojo que no funciona con todos los teléfonos, así que hay que revisar esa factibilidad, y es la aplicación que se llama honorarios, o sea, e-honorarios. Y con esa les va a aparecer como el paso a paso, ¿ya? En este caso, boletas de honorario, ustedes ingresan, les da las mismas opciones, si quieren ustedes pagar o bien que lo pague la empresa, y van a generar, digamos, como el detalle, el valor. Y ahí les va a aparecer, digamos, la boleta, por ejemplo, en donde aparece como en el caso de que esta empresa retiene el 15.25 y los pueden hacer ustedes directamente a través de su teléfono, ¿ya? Es una manera simple, es una aplicación que no tiene como muchos pasos, sí, pero como les digo, no funcionan todos los teléfonos, que eso me lo compartieron, y ahí Steven también les dejó, digamos, la aplicación para que la puedan bajar. Entonces, como decía Steven, tenemos una boleta de honorarios en donde la empresa o la organización se va a hacer cargo de este 15.25% y lo tiene que pagar antes del 20 de cada mes, ¿ok? Esa es una manera que son boletas con retención.
La otra son sin retención, en donde efectivamente la persona que emite la boleta es la que se hace cargo de este impuesto. Ahora te veo, Steven. Y por último, también las personas que no tengan inicio de actividades y que no quieran realizarla, para que la empresa se resguarde y tenga un respaldo de este gasto, puede emitir, siempre y cuando tenga inicio de actividades, la empresa puede emitir esta boleta que se llama boletas de honorarios a terceros. Y solo les van a pedir su RUT y su dirección, porque el nombre les va a aparecer automáticamente. Y bueno, ellos en este caso están diciendo, bueno, que por este servicio, prestación de campañas de servicios de marketing, proyecto tanto, se le va a pagar a este profesional 460.000 pesos y ellos se hacen cargo de esta retención. Steven, cuéntanos. Si me quería devolver un poquito a la primera boleta con retención que le emite la persona prestadora de servicios. Sí. ¿Qué pasa si mi comunidad no tiene inicio de actividades? Igual me pueden emitir una boleta con retención e igualmente mi comunidad puede hacer el formulario de 29 así no tenga inicio de actividades. No. Ustedes sí pueden recibir boletas con retención. Sí lo pueden hacer. Ya. En este caso, la recomendación es que el profesional la haga sin retención. Sí. Pero sí pueden recibir boletas con retención, pero están obligados a hacer el formulario 29. Así no tengan inicio de actividades. Esto nos pasa en todas las comunidades, lo hemos visto en el encauce. Eso es en el caso de boletas que emita la persona prestadora de servicios que tengan retención. En el último caso, que es el que nos mostró Geraldine, que es el de boletas de honorarios de terceros, esta que estamos viendo en pantalla, esta solo lo puede emitir la organización siempre y cuando tenga inicio de actividades. Si no tiene inicio de actividades, no puede tener esta boleta que se hace a nombre de terceros. Así es. Entonces, siempre tiene que haber un formulario 29. Sí. Sea porque lo hace la organización que recibe la boleta o sea porque lo hace el profesional o la persona que presta el servicio. Sí. Okay. Bueno, y acá sí también tenemos que hablar, digamos, como del valor bruto o el valor líquido, ¿ya? Y para eso también tienen que tener ustedes, tratar de negociar efectivamente qué es lo que va a pasar. Yo acá sí les mostré un ejemplo, les coloqué un ejemplo como para que ustedes supieran de que, por ejemplo, cuando una persona le dicen, te voy a pagar 1.000.000 de pesos, tienen que ustedes al tiro preguntar, ¿es bruto o es líquido? Porque si es líquido, significa de que, ahora estoy colocando como la diferencia entre cómo fue entre el año pasado y este año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una boleta por 1.000.000 de pesos, a mí no me va a llegar 1.000.000 de pesos, me va a llegar 847, que son, y acá ya tengo el 15.25 en impuesto de retención. Versus el año pasado era un poquito más bajo, el 0,75 fue lo que aumentó, y lo que va a ir aumentando hasta el 2028, este monto de las retenciones, ¿ya? Entonces, en el 2025, antes podía recibir 855, y ahora voy a recibir 847. La empresa, en este caso, va a ser quien va a pagar este monto. Pero esto también igual lo quería mostrar para que ustedes supieran. Y cuando hagan algún tipo de contrato o que a ustedes los contraten, siempre pregunten si es el valor líquido o el valor bruto, porque el líquido es el que me va a quedar a mí en el bolsillo, ¿ya? Por otra parte, ¿cómo se declara? Bueno, si una fundación, una empresa u organización ha tenido compras, ventas, tiene boletas de honorarios, retenciones por impuestos y demás, entonces hay una línea específica dentro del formulario 29, que es la 151, y ahí coloca todas las retenciones por las boletas de honorarios que haya recibido en el mes. Y tienen plazo de presentar y pagar este formulario hasta el 20 del mes. En este caso, si estamos en el mes de mayo, las boletas de honorarios, todas las boletas de honorarios que recibamos en el mes de mayo van a pagarse antes del 20 de junio, ¿ya?
porque es por mes vencido. Entonces ahora, por ejemplo, estamos a 15 de mayo, significa que todas las boletas que hayamos recibido en el mes de abril quedaría efectivamente pagado para el 20 máximo de mayo. ¿Por qué nos retiran el dinero cuando emitimos estas boletas de honorario? Muchas veces pensamos, pucha, pero igual al final me están reteniendo. ¿Qué se hace con esa plata? Bueno, esta plata efectivamente sirve para que el próximo año, cuando nos toque hacer nuestra declaración de rentas, estas retenciones sirven como para provisionar. ¿Qué quiere decir? Ahorrar plata en el caso que me toque pagar impuestos. Y en el caso que no tenga que pagar impuestos, ¿ya? Me van a devolver estas retenciones. Pero ojo, cuando las devuelven, cuando hayan descontado todo lo que corresponde a cotizaciones previsionales. Las cotizaciones previsionales, ¿para qué nos sirven? Primero, para el tema que es la AFP, que es la plata que vamos a tener guardada y que nos va a servir para la jubilación, y también por el tema de salud. Y ojo, que también se están incorporando de que, ¿qué pasa? Cuando las personas solamente trabajan por boletas de honorarios y generan alguna licencia, enfermedad o lo que sea, y me generan una licencia, el médico me dice, sabes que te tengo que operar y te voy a dejar 15 días en cama, y yo digo, bueno, pero yo soy independiente. El médico me dice, no importa, si tú hiciste tu declaración de rentas el año pasado, ya tiene pagos de cotizaciones y por tanto también te pueden pagar una licencia médica, ¿ya? Entonces es importante. Pero ojo, que entre la AFP y la salud me suma más de un 17%. Y por eso, todos los años el servicio lo que hace es ir subiendo un poquito más. Porque si yo, por ejemplo, el año pasado recibí 1 millón de pesos y tengo solamente mi 15.25%, no alcanzo a pagar mis cotizaciones que son del 17 y voy a tener que pagar ese cachito que tengo de pendiente. Entonces, no voy a estar pagando un monto que va a ser quizás tan complicado para mí, pero si yo tuviese que pagar de acuerdo a eso y no tuve nada de ahorros, probablemente en el mes de abril voy a estar complicada, ¿ya? Entonces, justamente como les digo, ahora este año es el 15.25 para las retenciones, pero en el 2028 esta retención debería llegar a un 17%. ¿Y será que nos devuelven estas retenciones? Bueno, yo creo que ahí se lo fui como, digamos, como anticipando. Depende mucho efectivamente cuánto fue lo que nosotros ganamos durante un año, porque, como bien dije, esta parte, digamos, de las cotizaciones se va para la pensión y para la salud, y en el caso de que efectivamente calcen, puede que nos devuelvan un poquito o bien que tengamos que pagar. Depende mucho de cuánto fue lo que generamos en el año. Y ya como para ir cerrando, que es de cierta manera lo que quiero con lo que se queden, la importancia efectivamente de tener firmados estos acuerdos de prestaciones de servicio, porque son fundamentales para la transparencia de ustedes como organización, pero también, justamente como nos comentó también Joana, para que no, Joana, si no me equivoco fue, que era justamente para que no se provocaran malos entendidos y nosotros tengamos la oportunidad de decirle a esa persona, yo te pedí esto y necesito que cumplas con esto, ¿ya? Por otra parte, aunque emitamos boletas de honorario y los realicemos de manera mensual, siempre es ideal que lo puedan formalizar porque se protegen tanto ustedes como personas en el caso de que estén prestando el servicio, como también van a estar protegiendo en el caso de que ahora ustedes lo vean como el rol desde la organización, ustedes lo van a poder ver como resguardo de la organización. Yo estoy pagando como organización por este servicio. Yo, por ejemplo, si contrato a una persona que me haga las redes sociales en el tema de la organización, le voy a decir, yo necesito que me hagas 3 videos comerciales, necesito que realices un par de reels y además que me busques una entrevista y que me des como los indicadores. Yo te dije que necesito todo eso para pagarte lo que convenimos,
¿ya? Entonces, eso también me resguarda y resguarda a mi organización porque va a estar utilizando además la imagen de mi marca, de mi organización. Y ojo con el momento de negociar el tema de los valores. Siempre tengan la precaución de preguntar, ¿son valores líquidos o son valores brutos? ¿Ya? Porque ahí van a tener que tener en cuenta esta retención. Y por último, en el caso de que ustedes cambien de domicilio o bien quieran incorporar otra actividad económica, como por ejemplo yo, si soy contadora en el servicio aparezco que soy solamente contadora, no voy a poder colocar otra actividad. Pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo temas, supongamos, de artesanía, o por ejemplo, estoy asesorando una empresa en un tema de auditoría, podría generarle adicionalmente como una clasificación adicional, como un giro comercial por los servicios de auditoría y generar esta boleta para que a la empresa también le haga sentido. ¿Ya? Gracias, Geraldine. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien.